Vamos a hablar un poquito acerca del razonamiento deductivo. Cuando estamos hablando de razonamiento deductivo, es ese razonamiento que nosotros llegamos para llegar haciendo deducciones para llegar a una conclusión. O sea, es el proceso en el que usamos hechos, reglas, definiciones, propiedades para llegar a una conclusión. Una de las leyes que se utiliza para el razonamiento deductivo es la ley del desprendimiento, que también la llamamos la ley de la separación o la indiferencia. Este tipo de razonamiento que ofrece esta ley nos ofrece un camino para encontrar conclusiones de las proposiciones que están dadas en sí. Entonces, establece que cuando una condición es verdadera y su hipótesis también es verdadera, asumimos que la conclusión por consecuencia es verdadera. Este tipo de forma de razonamiento deductivo lo que hace es que saca conclusiones de un condicional verdadero y una verdadera condicional. O sea, si yo establezco que P implica Q, ¿verdad? Y es verdadero, eso todo es verdadero, y P es verdadero, pues entonces Q debe ser verdadero porque el resultado ya era verdadero. La ley de separación y otras leyes de lógica se pueden utilizar para proporcionar un sistema que me lleve a conclusiones que sean lógicas. Este sistema es el que nosotros decimos, por lo tanto, que es el sistema de razonamiento deductivo y es una de las piedras angulares de la geometría. Veamos el siguiente ejemplo. Yo tengo el primer ejemplo. Me va a dar tres ángulos. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. Y me da dos ángulos y los dos son suplementarios a un tercer ángulo. Por lo tanto, mi ángulo A y mi ángulo C, ambos son complementarios al ángulo B. Perdón, complementarios no suplementarios. Suplementario quiere decir que la suma de ambos ángulos me tiene que dar a 180. Si yo establezco que el ángulo B mide 110 grados, pues el ángulo A tiene que medir lo que me falta para llegar a los 180 grados. Pues mi ángulo A, por consecuencia, vamos a ponerlo aquí, mi ángulo A por consecuencia tiene que medir 70 grados. Pero el ángulo C también es suplementario a B y tienen que dar a 180, por lo tanto, mi ángulo C también va a medir ¿cuánto? Va a medir 70 grados. Si cuando yo concluyo el análisis, esa deducción, me doy cuenta que el resultado es cierto, que ambos, cuando se suman, forman los 180 grados, y al hacer el análisis me doy cuenta que ambos miden 70 para poder ser suplementario al ángulo B, pues yo puedo establecer que mi condicional completa es cierta y que por lo tanto mi conclusión sería que A y C son congruentes porque miden lo mismo. Quiere decir entonces que mi conclusión es cierta. Yo puedo decir que yo puedo utilizar la ley del desprendimiento. Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice: si Elena va a trabajar, entonces está usando perla. Y veo a Elena que lleva perla. Y concluyo, pues como Elena lleva perlas, va a trabajar. Bueno, la afirmación dada de que Elena va a trabajar quizás satisface la conclusión del verdadero condicional. Sin embargo, eso no necesariamente implica que Elena vaya a trabajar. Elena se puede poner las perlas y no ir a trabajar. Por lo tanto, la conclusión no es válida y yo no puedo utilizar la ley del desprendimiento. Vamos a ver el siguiente caso. En los ejercicios, usted va a determinar si la conclusión declarada es válida en base a la información dada. Y si no lo es, usted va a escribir que es inválida. ¿Ok? Y va a explicar su razonamiento. Número 1. Se me da, el dado es la hipótesis. ¿Ok? Y pues la conclusión es el final, que sería entonces.
Usted me dice que un número es divisible por 6. Y si ese número es divisible por 6, entonces el número es divisible por 3. Y yo digo, 18 es divisible por 6. Sí. ¿Y 18 se puede dividir por 3? Sí. Por lo tanto, como mi proposición completa es válida y mi hipótesis también era válida, quiere decir que mi condición es válida también. No solamente será divisible por 6, será divisible también por 3. Así que la declaración dada es la hipótesis a la declaración condicional y la conclusión de 18 divisible por 6 es verdadera. Usted va a hacer lo mismo en el ejercicio 2 y en el ejercicio 3. Vamos a hablar entonces ahora de otra ley que se llama la ley del silogismo. Esta es semejante a la propiedad transitiva. La propiedad transitiva me decía que si el primer condicional es cierto y el segundo condicional es cierto, yo puedo establecer que la primera parte del primer condicional y la última parte del segundo condicional también son ciertos. ¿Ok? Por eso es que se parece a la propiedad transitiva de la igualdad. Me permite sacar conclusiones de dos afirmaciones verdaderas cuando la conclusión de una afirmación es la hipótesis de otra. Si cada condicional es verdadera, pues la primera y la última condicional serán verdaderas. O sea, si PQ es verdadero y QR es verdadero, pues sería como si eliminara el Q en ambos y dijera que P y R son también verdaderos. Vamos a ver el siguiente caso. Ejemplo. Yo digo que si un número es natural, entonces es un número entero. Y eso es cierto, los números naturales son números enteros. Y establezco en mi segunda condicional, si un número es un número entero, entonces es racional. Y eso es cierto también. Los números enteros yo los convierto en racionales dividiéndolos sobre 1. Por lo tanto, yo puedo hacer mi tercera declaración. Un número natural va a ser un número ¿cómo? Va a ser un número racional. Porque las primeras dos condicionales eran ciertas, por lo tanto puedo establecer que la primera y la última son ciertas. Usando la ley del silogismo. Veamos los ejercicios. El primer ejercicio dice, si un perro come comida para perro Superdog, estará feliz. Y Robert es feliz. Pues aquí yo no puedo sacar una conclusión, porque eso es como si fuera una opinión, no es un hecho evidenciado. Yo estoy diciendo que si somos Superdog, será feliz. Pero Robert puede estar feliz por otras cosas, porque su dueño fue bueno con él o porque jugó con su dueño. Una no necesariamente lleva a la otra. Como la primera quizás no es cierta, aunque la segunda sea cierta, yo no puedo establecer un nexo entre la primera y la última. Ahora, en el caso 2 me dice que si un ángulo es suplementario a un ángulo obtuso, entonces es agudo. Eso es cierto, porque si ya es obtuso en un lado, yo no puedo tener otro obtuso porque me pasaría de los 180 grados. Por lo tanto, el que me queda es agudo. La segunda condicional, si un ángulo es agudo, entonces su medida es menor que 90. Y eso es cierto también, porque si mide 90 es recto y si mide más de 90 es obtuso. Por lo tanto, si mide menos, pues tiene que ser agudo. Así que yo puedo hacer un nexo entre la primera y la segunda, estableciendo que si un ángulo es suplementario a un ángulo obtuso, entonces su medida es menor que 90, que era lo que significaba el ángulo agudo. Ahora establezca usted la ley del silogismo con la 3, la 4 y la 5 y recuerde si es posible, no siempre va a ser cierto.